En Lluvias, promovemos la formación de líderes basada en el ejemplo de Jesucristo, con valores como el amor, vida en el espíritu, la solvencia financiera, la educación y la disciplina cristiana. Buscamos crear un ambiente de crecimiento espiritual y liderazgo para cada persona. Somos adoración, somos comunión, somos discipulado, somos servicio y evangelismo. Buscamos experimentar la presencia de Dios y crecer en nuestra relación con Él a través de diversas estrategias como celebraciones dominicales y grupos familiares. Lluvias. No solo es una comunidad cristiana, somos una familia de líderes comprometidos con seguir el ejemplo de Jesucristo. Somos identidad, somos cultura, somos tu iglesia, somos Lluvias. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por haber venido a esta celebración. Queremos saludar a las personas que están del otro lado de la cámara, quiero decir en su casa, en la comodidad de su hogar, viendo este canal de televisión, escuchando un programa de radio o en alguna red social. Este aplauso es para ustedes que por alguna enfermedad o porque viven muy retirados en otro departamento, en otra nación, gracias por seguirnos. Y continuamos con el aplauso a las personas que han venido por primera vez. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, muchísimas gracias. No te imaginas la alegría que tiene el primo, la prima, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo, de estudio que te invitó. Te invitó sin lugar a dudas porque tú eres una persona especial para él, para ella. Y este lugar también es especial porque adoramos a Dios, que es el más especial de todos nosotros. Bien, estamos en esta serie titulada Somos Lluvias, porque queremos entender nuestra identidad, nuestra cultura y principalmente que todo gira alrededor de Jesús. Por eso dije, somos cristianos, somos de Jesús. Y en esta cultura Lluvias nos hemos basado en 5 aspectos que nos dan identidad a nosotros los que venimos a esta iglesia y a todo cristiano. Y una de esas características de nuestra cultura tiene que ver con propósitos. De hecho, quiero decirle que los psicólogos y también los filósofos hablan y expresan lo beneficioso que es tener propósito en la vida, que las personas que tienen y se sienten con propósito viven una vida más plena, según los psicólogos, según los filósofos. Y ellos han escrito por lo menos 6 beneficios de las personas que viven con propósito. El primer beneficio, según ellos, es que te hace sentir vivo. El que tiene propósito se siente vivo, te motiva, te brinda claridad, aumenta la concentración, enciende la pasión de la vida, te saca de tu zona de confort. Tanto los psicólogos como los filósofos hablan de la importancia de tener propósito. Quizás uno de los filósofos más famosos, Nietzsche, ustedes probablemente la carrera que estudiaron los expusieron a filosofía, y cuando se hablaba del existencialismo, Friedrich Nietzsche hablaba sobre este tema. Así que no promulgo todo lo que enseña Nietzsche. Sin embargo, tomo una frase de él que dice: al perder tu propósito, has perdido el camino. Aun cuando ellos dudaban de la existencia o de la existencia de Dios, entendía que el ser humano es movido por un propósito. Otro filósofo dijo: el hombre sin propósito es como un barco sin timón, una espera, una nada, un nadie. O sea que no tener propósito en la vida es como no existir. Mucha gente que busca el suicidio precisamente es porque perdió el norte, la brújula a la cual nosotros llamamos propósito. Hoy vamos a entender una característica más de las 5 características que forman la cultura Lluvias. Si ustedes me ayudan, vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 10, para entender a Dios antes de que los psicólogos y los filósofos hablasen. Dios ya había hablado en su palabra.
Y en la Escritura encontramos que el Dios creador de todas las cosas nos hizo con propósito. Cada cosa que tú miras que los seres humanos hemos fabricado, hemos creado, hemos descubierto, todo tiene un propósito. El púlpito tiene un propósito. Las pantallas tienen un propósito. Los instrumentos musicales tienen un propósito. Las sillas tienen todo lo que tú miras, el fabricante lo hizo con un propósito. Así nosotros los seres humanos. Y en la Escritura, en el verso 9, la Biblia Dios habla hoy, de 2 Timoteo dice: Dios nos ha salvado y nos ha llamado, ahí hay propósito, nos ha llamado, ¿con qué propósito? A ser un pueblo santo. Dios nos llamó para que viviéramos en integridad, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue a ver, con más ánimo, su propósito. Dios nos llamó a vivir una vida de integridad, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y porque nos ama en Cristo Jesús. Tú y yo fuimos hechos por Dios. Tenemos que superar la historia de cómo fuimos concebidos por nuestra madre y por nuestro progenitor, porque algunos tenemos historias difíciles, tristes, crueles. Una joven atrapada en un callejón, abusada por uno o por dos hombres, y de pronto nació la persona. Entender que esa persona tiene propósito requiere fe, requiere acercarse a Dios. Entender que no somos el fruto de la pasión de dos jóvenes que no pudieron controlar sus hormonas y cayeron en pecado, y por eso nacimos nosotros, es tener una visión muy corta de la vida. No conocer a nuestro Padre porque nunca supimos quién era. Es tener una visión muy corta de la vida. Tú y yo fuimos concebidos en la mente de Dios antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Eso significa que antes que papá y mamá hubieran tenido un contacto físico, íntimo, Dios ya sabía que nosotros íbamos a venir a este mundo porque nuestra vida tiene propósito. Y sigo leyendo la Escritura en el versículo 9, última parte, que nos ama desde antes que el mundo existiera. O sea, antes de que abusaran a nuestra madre, si ese fue el caso, antes que ultrajaran a la señora que es nuestra madre, si ese fue el caso, antes de que el mundo existiera, dice la Biblia que nosotros ya estábamos en la mente de Dios porque había propósito para nuestra vida. Eso es liberador, eso es esperanzador. Dice el verso 10: ha mostrado su amor ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que ha destruido el poder de la muerte, el poder del diablo, y que por medio de las buenas noticias, eso significa evangelio, ha sacado a la luz la vida no mortal, la vida eterna. Somos más que la historia que nos ha contado nuestra mamá o nuestro tío. Somos más que eso. Somos amados por Dios y nuestra vida tiene un propósito. Ahora, ayúdenme a repasar, porque nuestra mano, ¿me quieren ayudar? Por favor, levanten su mano solo por unos segundos, solo porque este es un acto pedagógico, es un momento pedagógico para que no se nos olvide que ser miembro, que ser parte de la iglesia Lluvias de Gracia, la mano nos ayuda a recordar que una mano tiene 5 dedos. ¿Y cuántos aspectos tiene nuestra cultura Lluvias? 5. A ver, ayúdenme. En el dedo pulgar, visión. En el dedo índice, misión. En el dedo en medio, valores. En el dedo anular donde va la argolla, propósitos. Y en el dedo meñique, estrategia. Son los 5 aspectos que forman la cultura Lluvias de Gracia. También recordemos cuál era nuestra declaración de visión. La visión es ser líder como Jesucristo. Es decir, nuestra visión en este mundo es ser como Cristo, tener el carácter de Jesucristo. Descubrimos que cada vez que nos parecemos más a Jesús, descubrimos que se acrecenta nuestra influencia, nuestra incidencia. Eso significa que nos convertimos en líderes. Por eso nuestra visión reza ser líder como Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es hacer líderes como Jesucristo, hacer que las otras personas también
se parezcan a Jesucristo, sean como Jesucristo, ellos descubrirán que se convierten en líderes. Ahora, en el dedo de en medio estamos hablando, eso lo dijimos el domingo pasado y también lo hablamos en nuestros grupos familiares esta semana, nuestros valores. ¿Cuántos valores tenemos? Como la mano, ¿cuántos? Hay decenas de valores, decenas de aspectos que la Biblia prioriza, cualidades que discrimina entre lo malo y lo bueno, que discierne, que diferencia entre lo bueno y lo malo. Los valores son los buenos, lo correcto, lo que Dios espera de nosotros. Y nosotros como iglesia creemos en todos los valores bíblicos, pero estamos reforzando, estamos enseñando, estamos priorizando 5. Número 1, amor. Número 2, vida en el Espíritu. Número 3, solvencia financiera. Número 4, educación. Y número 5, disciplinas cristianas. Son los 5 valores que nosotros subrayamos y hablamos esta semana de ellos. Hoy nos compete hablar de propósitos. Y hay 5 propósitos también. ¿Cuántos propósitos? En la Biblia por lo menos se nos enseñan que fuimos creados con 5 razones, con 5 motivos, con 5 propósitos. Adorar, tener comunión, ser discípulos, servir y evangelizar. Son 5 propósitos. Hoy hablaremos de 3 propósitos y en nuestros grupos pequeños hablaremos de los otros 2 propósitos que no logramos compartir el día de hoy. Bien, comencemos, estamos listos. Esto solo fue la introducción y vamos a introducirnos a este tema que para mí es muy importante porque es parte de nuestra cultura lluvias. Diga conmigo, nací con propósito. Soy persona con propósito. La persona con propósito brilla. La persona con propósito quiere levantarse de la cama porque sabemos que nuestra vida tiene un valor muy grande en la mano del Señor. El primer propósito de los 5 que quiero compartir con ustedes es la adoración. En términos más digeribles, más entendibles, entendemos que la adoración es entender que fuimos hechos para complacer a Dios. La adoración nos ayuda a entender que fuimos hechos para traer placer a Dios, para hacer sonreír a Dios. Cuando adoramos a Dios, lo hacemos sonreír. De pronto te cuesta visualizar así a Dios. Pensar que el estilo de vida que nosotros vivimos hace sonreír a Dios, agrada a Dios, complace al Señor Jesús. Es una manera tan hermosa y tan práctica de entender la adoración. Cuando Jesús se bautizó y sale del agua, Juan el Bautista lo bautiza. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero solo quiero dejar esa imagen en tu mente y quiero ir a recordar las palabras de Jesús, que Él dijo que Dios anda buscando adoradores. ¿Y saben por qué anda buscando adoradores? Porque nos hizo con ese propósito. Él nos hizo con algo innato, con algo intrínseco que nos empuja a buscar a Dios. Y cuando uno no tiene el camino correcto, uno termina adorando al sol, a la luna, a otra persona, a un muerto, a un hijo, a una madre. Uno termina adorando cualquier cosa porque fuimos hechos para adorar, pero para adorar a Dios. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Por eso es que hay tantas religiones, por eso es que hay tantos dioses, por eso es que los humanos han terminado siendo culturas politeístas, porque Dios nos hizo para adorar, pero nos hemos perdido en el camino. Estamos aquí reconociendo que hay un solo Dios y a ese Dios nosotros adoramos y nuestro objetivo es hacerlo sonreír. En Juan capítulo 4, verso 23, Jesús enseñó esto: pero la hora viene y ahora es, diga conmigo, hoy es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Nos busca porque así nos hizo, para adorarle. Verso 24. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, hay un pensamiento profundo pero entendible.
que Dios no necesitaba hacerme, crearme, que Dios no necesitaba crearnos, que Dios no necesitaba hacerte a ti. Pero ¿sabes por qué te hizo y sabes por qué me hizo? Para su placer. Dios nos hizo, Él no nos necesitaba, pero nos hizo con el objetivo que al vernos le causara placer al corazón de Dios. Y eso es amor. O sea, independientemente de nuestra etnia, de nuestro apellido, de nuestra herencia cultural, todo ser humano fue hecho para que Dios se sintiera contento, para que la vida nuestra fuera dirigida a Dios. Eso realmente es importante en la vida. En Mateo capítulo 3, verso 17, cuando se bautiza Jesús, dice la Biblia, y una voz de los cielos que decía de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo, a ver, dígalo fuerte, en quien tengo complacencia. Quiere decir, quien me complace. Voy a leer este mismo versículo en otra versión y dice así: entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Hay otra versión que dice: y me produce mucho gozo. Así que algunos teólogos nos han ayudado a pensar, y me gusta el concepto porque rompe los moldes religiosos. He llegado a comprender que el espíritu religioso me persigue y nos persigue a nosotros, y es tan astuto, tan sutil, que no nos damos cuenta cuando atrapa nuestro raciocinio y caminamos en la religiosidad. Por eso me gusta esta expresión que dice que fui hecho para sonreír a Dios, para hacerlo sonreír. Nos rompe la religiosidad, porque nos cuesta ver un Dios sonriendo, nos cuesta verlo. Nos cuesta pensar que nuestra vida, la manera de comportarnos, la manera de pensar, la manera de hablar, hace sonreír a Dios. Es tan fácil comprender esto cuando uno mira a sus hijos. Honestamente, cuando nace un bebé, si es nuestro es bonito, pero si no es nuestro, recién nacido, pero así saliendo, pan caliente así de segundos, es una ratilla arrugada, roja, fea, si no es nuestro hijo. Ahora si es nuestro hijo, la mamá dice: wow, qué maravilla. La mamá estaba llorando y se desconfigura por el dolor. Las mamás son valientes, el umbral del dolor lo tienen altísimo. Los hombres nos moriríamos allí en el parto, pero Dios ha hecho a la mujer con una capacidad de soportar ese dolor. Pero aún así, aunque tengan esa tolerancia al sufrimiento, de todos modos la cara se les descompone por el dolor. Pero cuando nace el bebé, iba a decir de fea a bonita, la mamá, en su rostro por el dolor. ¿Qué hizo sonreír a la mamá? Era su hijo, era su hija. ¿Alguien me está siguiendo acá? Ya se quedaron pensando, pero la verdad es que los hijos nos hacen felices. Cuando nacen nuestros hijos, cuando los miramos, cuando se portan bien, cómo nos ponen de contentos. Cuando nos llegan con la tarjeta de calificación, bueno, yo creo que ahora ya no existen las tarjetas de calificación, asumo, ahora todo es digital, ¿verdad? Pero hoy yo no sé si existen, pero en mi tiempo existían. Yo llegaba con la tarjeta de calificación y de plano, cuando no habían rojos, se la quería enseñar a mi papá. Y la cara que ellos hacían, desde los ojos, y se le quedaban viendo a uno, y lo abrazaban y lo felicitaban. A mí, cuando me iba bien, me iban a comer a pollo campero, ese era mi premio. Valga la publicidad, perdonen. Hay tres maneras de entender este concepto de adorar a Dios. Pongámoslo bien práctico. Dios se complace cuando lo amas. Cuando tú evidencias tu amor al Señor porque caminas en su palabra, estás adorando a Dios, estás complaciendo a Dios, haces sonreír a Dios. La segunda idea es que Dios se complace cuando vives en integridad. Cuando yo vivo en integridad, le dibujo una sonrisota a Dios en su rostro. O sea, complazco el corazón de Dios. Hago que el cielo truene y diga: este mi hijo me trae complacencia. Vivir en integridad es vivir en santidad. Fuimos hechos para vivir en santidad, para vivir en integridad.
para hacer lo correcto y evitar lo incorrecto, para llamar malo a lo que la Biblia llama malo y no hacerlo, y llamar bueno lo que la Biblia llama bueno y practicarlo. Cada vez que yo tengo ese concepto, esa concepción de que mi buen trato a mi esposa hace sonreír a Dios, ¿lo habían pensado hombres? Quiero que desde ahora los hombres pensemos que cada vez que tratamos bien a nuestra esposa, Dios sonríe. ¿Por qué? Porque tratar bien a una esposa es vivir en integridad, es vivir en santidad. Y además, porque nuestra esposa es hija de Dios. Eso quiere decir que Dios es mi suegro. Y cuando yo trato mal a su hija, tengo 2 hijas, tengo 2 yernos. Si yo sé que los yernos tratan mal a mi hija, ¿qué piensa usted? Piense bien, no piense mal. Pero cuando mis yernos tratan bien a mis hijas, ¿qué creen que pienso yo? ¿Qué rostro se me pone cuando yo me doy cuenta que Michael trata bien a Viena y Brandon trata bien a Ana Valesca? Pues me alegro porque son mis hijas. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Ahora se lo devuelvo a las mujeres. Mujeres, ustedes son la nuera de Dios, porque su esposo es hijo de Dios. Y cuando tú tratas bien, eres respetuoso con tu esposo, no lo avergüenzas, no desafías su autoridad, entonces hace sonreír a Dios. Cuando papá y mamá tratan con amor y con disciplina a sus hijos, no como animalitos y no nosotros como bestias descargando nuestra ira sobre nuestros hijos. Cuando tratamos bien, cuando educamos bien a nuestros hijos, entonces hacemos sonreír a Dios. Cuando decimos la verdad, hacemos sonreír a Dios. Cuando caminamos en integridad, hacemos sonreír a Dios. Y mis amigos, eso es adoración. Fuimos hechos para vivir de esa manera. Hay una tercera idea. Dios se complace cuando lo obedecemos. Cuando somos obedientes a lo que dice su escritura, a lo que dice la palabra. La palabra es un mapa que nos enseña a vivir, a cómo administrar el dinero, a cómo gestionar nuestras relaciones con las personas, a cómo tener sabiduría o inteligencia emocional, en fin. Y cuando nosotros obedecemos a Dios y rompemos con las prácticas pecaminosas, entonces hacemos sonreír a Dios. En Hechos capítulo 19, versículo 19, recuerdo la historia, que estos cristianos practicaban brujería, hechicería. Pero cuando se convierten, algunos cristianos convertidos que estaban metidos en el ocultismo, decidieron destruir sus libros de magia por obediencia. Y eso hizo sonreír a Dios. Hechos 19 dice: algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor, dice esta versión, de 50,000 monedas de plata. Era un dineral. Pero ellos entendieron que tenían que obedecer a Dios. Me pregunto, ¿qué tengo que quemar de mi vida que no le agrada a Dios? ¿Qué tienes que quemar de tu vida? ¿De qué te tienes que deshacer? Tal vez es literal que tenemos que quemar algún libro, o algún amuleto, o alguna revista. ¿Qué tenemos que quemar en nuestra vida? Quiero ponerles este testimonio del ingeniero Carlos Chicol, un hermano de esta iglesia, de esta área. Y un día, contándome su historia, me contó cómo él por 17 años coleccionó cervezas, pero no los envases, sino la bebida con el envase, no la misma marca, marcas diferentes por 17 años de diferentes países. Y miren lo que el Señor le pidió y cómo él hizo sonreír a Dios. ¿Quieren ver el video? Por favor, miren a la pantalla. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta oportunidad el Señor me ha dado el privilegio de venir a contarles un poco acerca de cómo lo podemos hacer sonreír. Aproximadamente durante 17 años, cuando yo todavía no estaba en Cristo, tenía el gusto de coleccionar botellas de cerveza. Era una botella tras botella tras botella, y así fue juntando una colección bastante grande. No fue hasta que me convierto en Cristo que Él pone en mi corazón que tenía que deshacerme de eso. Muchas personas me decían: solo quedan recuerdos,
No fue hasta una vez que llegaron a mi casa a orar. Yo estuve malo mucho tiempo por problemas gástricos. Llegan a orar unos hermanos y la hermana me dice: hermano, ahí está su mal. En eso que tiene ahí está su mal. Posteriormente escucho un testimonio del Pastor Mundo Madrid resumiéndoselo, y él decía: tienen que bajar esas iguanas que tienen ahí, y la persona que puso esas iguanas en la pared las tiene que quitar. Eso fue el detonante para que el Señor realmente me hablara y me dijera: tienes que tirar lo que tienes ahí. Un día llegué a la casa, no había nadie, agarro todas las botellas, las destapo y las empiezo a tirar en el lavatrastos. En eso llega mi familia, llega mi esposa y me dice: gordo, ¿qué hiciste? Pues probablemente pensó que yo estaba nuevamente tomando, cuando se da cuenta que las estoy tirando. Muchas personas me han dicho: mira, ¿por qué no las regalaste? ¿Por qué no las vendiste? Y a todas les respondo lo mismo: no le iba a dar a alguien más algo que a mí me estaba haciendo daño para que esa persona le hiciera daño. Es así como nosotros podemos hacer sonreír a Dios, mis hermanos. Que venga Él y una sonrisa diga: lo hiciste, obedeciste. Este es mi testimonio el día de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y desde ese momento mis problemas gástricos desaparecieron. Ser obedientes a la voz del Espíritu a veces tiene un costo emocional, físico o económico. ¿Qué tenemos que limpiar de nuestra casa, de nuestra habitación? ¿Qué póster tenemos que arrancar de la pared? ¿Qué objeto, qué amuleto tenemos que quitar de la pared y de nuestro corazón? Pero hay una cuarta implicación de cómo podemos hacer ¿qué? Sonreír a Dios. Adorar es buscar la manera de hacer sonreír a Dios. Es tener un estilo de vida que haga sonreír a Dios. Dios se complace cuando lo que haces, lo haces como para Él. Qué interesante este pensamiento bíblico. Lo que tú haces, tener la capacidad de no ver la persona que está enfrente de ti, la podemos querer mucho o incluso no ser agradable a esa persona, pero lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo no solo por la persona que vemos enfrente, sino tenemos la mentalidad que todo lo que vamos a hacer lo hacemos como si esa persona fuera el Señor Jesucristo. ¿Cómo cambiaría el trato hacia los demás? Hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros padres, hacia la novia. Cambiaría porque, y hago un pequeño paréntesis regresando a que nuestro estilo de vida debe hacer sonreír a Dios. Y le hablo a los jóvenes: muchacho, señorita, cuando estás con tu novio y nadie te está viendo, ¿lo que tú haces hace sonreír a Dios o hace sonreír al diablo? La manera cómo y dónde tocas a tu novia hace sonreír a Dios o hace sonreír al diablo. Yo te invito a la manera como tratas y respetas a tu novia, haga sonreír a Dios, y que Él diga: este chavo, este muchacho, este patojo me hace sentir contento, me complace porque respeta a su novia. Alguien debe decir algo en esta hora. Por lo menos la suegra debería estar diciendo: sí, padre, que lo oiga este joven. Ahora pasemos lo que dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué pensamiento tan profundo. Haríamos mejor nuestro trabajo como mecánicos, como carpinteros, como ebanistas, como panificadores, como arquitectos, ingenieros, como maestros, como abogados, si entendemos que ese cliente no es esa persona que miro, si nuestro cliente es Jesucristo. ¿Cómo lo atenderíamos? Si fuéramos meseros y sabemos que el que se sentó ahí es Jesucristo, ¿cómo lo atenderíamos? Si trabajamos para una dependencia del Estado, por ejemplo el ICS, y estamos ahí atendiendo a la gente, somos la persona, la señora que llama al turno siguiente, ¿seríamos más amables o no? Hay unas señoras ahí que parece cárcel. Siguiente. No, señora, siéntese. No la llamé a usted, siéntese. Espérese, ahorita no puedo. Y pintándose las uñas. Qué increíble. Bueno, si no son cristianas uno los entiende porque tienen rajaduras, cicatrices y traumas. Fueron violadas, fueron violados. Y uno entiende que así es la vida. Pero un cristiano,
Un cristiano que ya fue sanado, que somos como Cristo, que todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Alguien debe decir amén, porque también eso se aplica para el predicador. Imagínense que ahí donde están ustedes sentados fuera Jesús el que estuviera ahí sentado. ¿Cómo lo trataría? Con respeto, con amor, le agregaría valor. Y de hecho les puedo agregar valor. Gracias por haber venido el día de hoy. Les amamos, les bendecimos, apreciamos el esfuerzo. Saben, aquí hay supervisores, aquí hay músicos que estuvieron de 10 a 11:30 en el edificio H2O llevando unas clases llamadas Escuela Prosperidad del Alma, y ahora están aquí. O sea, son de 2 funciones, de 2 turnos. Yo les agradezco, les aplaudo, les digo gracias, hermanos y hermanas, por esforzarse, por querer saber más de Dios. Miremos un segundo propósito de los 5. Diga conmigo, discipulado. Fuimos hechos para ser como Cristo. Eso es el discipulado. En Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, quiero ver las manos de los que amamos a Dios. Amamos a Dios, sé que amamos. Por eso estamos aquí. Estamos evidenciando que queremos, que amamos a Dios. Entonces esta palabra es para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las no tan buenas, las malas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, grite conmigo, propósito. Conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Ese vocablo imagen en griego se puede traducir como carácter, es decir, conformes al carácter de Jesucristo su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto tiene concordancia a lo que dice Génesis 1:26. Todo ser humano entiende este pasaje. Entonces Dios dijo: hagamos seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Una vez más, imagen significa carácter. Fuimos hechos para ser como Cristo. De ahí nuestra visión, ser líderes como Jesucristo. En carácter, en obras. En Mateo capítulo 28, 18 al 20, la Biblia nos envía para hacer discípulos. Quiere decir, para formar el carácter de Cristo en las personas. Ir y hacer discípulos. Hay algunas maneras de ver cómo se aplica esto. Cómo se aplica este propósito. Cada día nos tenemos que parecer a Jesús y tenemos que hacer que los otros también se parezcan a Jesús. Eso es discipulado. Y creo que una de las maneras para ser como Cristo es tener la capacidad de perdonar como Jesús perdonó. ¿Sí me están siguiendo? Sé que estoy hablando grandes ligas. O sea, es una tarea titánica perdonar a nuestro transgresor, a nuestro ofensor. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Y se trata de ser como Cristo. Pensando en esto, vino a mi mente la historia de Nelson Mandela. Pienso que la mayoría de nosotros sabemos quién fue Nelson Mandela, el primer presidente electo democráticamente en Sudáfrica. Además, fue el primer presidente de raza negra en ese país. En 1962, por temas políticos, se le acusó de sabotaje y el partido político en contra o contrario a que él promulgaba lo metió preso. ¿Saben cuántos años estuvo preso? 27 años. 17 años de una manera muy mal, calamitosa. Los otros 10 años siguió preso, no tan difícil, pero fueron 27 años. Solo piense por un momento. ¿Cómo saldrías tú de la cárcel? ¿Qué tendrías en tu corazón hacia la persona o hacia las personas que te metieron a la cárcel injustamente? La gente está tramando cómo vengarse. 27 años, toda una vida. Salió en 1990. Pero ¿saben ustedes que Nelson Mandela recibió el premio Nobel del odio, del resentimiento, de la amargura, de la rencilla, de la paz? ¿Por qué? Porque cuando él sale de la cárcel y es electo presidente, entonces toma del otro partido, del partido que lo metió en la cárcel, a Frederick, era el nombre, lo hace vicepresidente,
y a ambos se les da el premio de la paz. Eso me hace pensar que se puede llegar a perdonar, y los cristianos tenemos que ser como Jesucristo para perdonar a nuestros ofensores. Alguien debe atreverse a decir: Señor, en tu nombre lo podemos hacer. A propósito, quiero contarles que vamos a tener 2 campamentos de jóvenes. Nuestros hijos necesitan, yo quiero que ustedes envíen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, todo el que tenga 12 a 15 años. La vida, así es la vida, deja cicatrices. Aunque es un campamento donde la vamos a pasar bien. Yo recuerdo cuando íbamos en campamentos con Berlín, aprovechaba, ahí muchos se han hecho novios en los campamentos, no se preocupe, llevamos gente madura que va a cuidar a sus hijitas, de esos hijitos que van a llegar. Pero era para recibir la llenura del Espíritu Santo, y queremos hablar temas de sanidad del alma. Así que los motivos: en octubre tenemos nuestro campamento para nuestros adolescentes, y en noviembre nuestro campamento para jóvenes 16 a 23 años. Los animo a que puedan asistir y les vamos a enseñar a ser como Cristo. Somos como Cristo al hacer las obras que hizo Jesús. Dice Hechos capítulo 10, 38, que Dios ungió en el Espíritu a Jesús, y que hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberándolos de las opresiones del diablo. Esas obras tenemos que hacer nosotros. Y el tercer aspecto de ser como Cristo, de ser discípulos de Cristo, fuimos creados para ser como Él, es que eres como Cristo al vivir con propósito. Maravilloso. Jesús, desde que tuvo razón de conciencia o conciencia, Él sabía que tenía que ir a la cruz. Ese era el propósito, porque la cruz significaba salvar lo que se había perdido. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito. Jesús fue un hombre con propósito en la tierra. Yo te animo a que seas como Cristo, que tengas propósito y te estés recordando: mi vida tiene propósito. Yo no soy cualquier cosa, no tengo por qué quitarme la vida, no tengo por qué vivir deprimido, no tengo por qué vivir en una vida lúgubre, gris. Señor, ayúdame a levantarme con ánimo, sabiendo que soy importante en tus manos y que mi vida tiene propósito. Alguien glorifica a Jesús. Jesús sabía que llegar a la cruz era su propósito. Quiero hablar del tercer propósito para ministrar. El tercer propósito tiene que ver con compartir nuestra fe, con tener una misión, con evangelizar. A veces hemos pensado que este propósito de compartir la fe solo es para el pastor o para el líder o para el evangelista. Nos equivocamos. Todos los seres humanos fuimos hechos para contar las maravillas de Dios en nuestra vida y lo que Él ha hecho. Pero nos cuesta. El diablo creo que ha bloqueado ese concepto y no entendemos que hay una honra en compartir a Dios lo que Él es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero compartir estos pensamientos, principalmente cómo Jesús ayudó a aquel endemoniado. Tenía 4,000 demonios sobre él. Le llamamos el endemoniado de Gadara. Jesús se encuentra con este personaje, lo liberta. Vivía en la tumba, vivía mal, estaba atormentado por espíritus. Todos somos perseguidos por espíritus, por sombras que nos oprimen, todos los seres humanos, en nuestra mente, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y también en nuestra voluntad. Hacemos lo que no queremos hacer. ¿Bajo qué influencia? Bueno, este personaje es encontrado por Jesús, es liberado, ahora está sentado, vestido en su juicio cabal, y cuando él se da cuenta lo que Jesús ha hecho con él, pregunto, ¿tú te has dado cuenta lo que Jesús ha hecho contigo? Por eso es que lo amamos. Y miren, quiero felicitarlos, qué hermoso hoy. Yo no escuché a ningún cantante que dijeran: vengan al altar, vengan a danzar. Y de pronto se llenó este altar sin que nadie nos dijera. No había ni siquiera la prédica. Lo hicimos porque ya estamos comprendiendo lo que Él ha hecho por nosotros y que hicimos una fiesta. Hoy hicimos una fiesta. Si es la primera vez que viniste y te dices: ¿y a esos qué les picó? Bueno, nos picó la memoria, recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, y por eso nos postramos en el altar.
¿Qué sucedió con este personaje Jesús? Marcos capítulo 5 verso 18 dice, leámoslo juntos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó, le pidió, le suplicó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales. ¿Qué lo mandó a hacer? A que les contara ¿qué cosa? Las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Pregunto, ¿Jesús ha tenido misericordia de nosotros? La pregunta es sí. ¿Por qué? Porque perdonó nuestros pecados, porque nos liberó de nuestros demonios, porque sanó nuestra alma. El verso 20. El hombre se fue, le hizo caso a Jesús. Se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron con la boca abierta, asombrados. Bien, dentro de 15 días vamos a tener una celebración evangelística. Si no estoy mal, debe ser domingo 6 de octubre. Sé que es el primer domingo de octubre, pero no estoy certero si es el 6. Pero ese primer domingo de octubre queremos tener una celebración evangelística. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para eso, para invitar, para contarle a la gente de Dios. En primer lugar, cumples tu misión al compartir lo que Cristo hizo por el mundo. Para esto tenemos que leer la Biblia y conocerla, y leer que Jesús murió en la cruz y Él cargó con los pecados míos y de todo el mundo, no importando qué grueso fue el pecado. Tenemos que contarle a la gente que Jesús nació milagrosamente, que no cometió pecado, pero entregó su vida por amor a todos nosotros. ¿Es difícil contar eso? Tal vez nos cuesta memorizar San Juan 3:16. Tal vez nos cuesta memorizar Romanos 3:23. Tal vez nos cuesta memorizar esos versículos, que la paga del pecado es muerte, pero tenemos que hacerlo. Dice la Escritura, más bien, aquí quiero ponerles el testimonio de un amigo. Es mi consuegro, es amigo mío, el suegro de Ana Valesca, mi tercera hija, el papá de Brandon. Él se llama Derren Ray. Él es un norteamericano nacido en Virginia, Estados Unidos. Pero a los 21 años Dios tocó su corazón y entendió que tenía un propósito. Y el propósito era compartir su fe con todo el mundo. Y él dijo, quiero ser misionero, quiero ganar a otros para Cristo. Y se fue a Filipinas, después de Filipinas se fue a Brasil, tuvo que aprender. ¿Cuánta pasión tenía? Nosotros no tenemos que aprender otro idioma para evangelizar a nuestro primo, a nuestro compañero de trabajo. ¿Quieren ver este video? Muy bien, miremos este video, por favor. Hola, bendiciones. Yo quiero saludar a mis consuegros, Pastor Mondo y Pastora Berlín, y esta amada iglesia Suyas de Gracia. Hoy estoy en Brasil, no estoy en Guate, pero estoy muy cercana, por lo menos por el mapa. Quiero hablar un poco sobre mi vida y sobre misiones. Dios habló conmigo desde temprano sobre este llamado y fui a las Filipinas con 21 años de edad, donde pastoreé mi primera iglesia allá y aprendí el dialecto local, que es cebuano, porque hay muchos dialectos distintos en el país. Después yo fui a Brasil, donde estoy pastoreando la misma iglesia hace casi 25 años. Aprendí el portugués y acá abrimos otras iglesias y escuelas bíblicas Rema, tanto acá en Brasil como también en Argentina. En Argentina vamos prácticamente todos los años. Es allá que yo perfeccioné mi español. Entonces, hoy yo predico la palabra de Dios en 3 idiomas en varios países del mundo. Este es el llamado que Dios puso en mi corazón. Y yo no sé lo que estás haciendo internacionalmente, pero una cosa que yo sé, todos nosotros de la iglesia, del pueblo de Cristo, tenemos un llamado para alcanzar las personas. Y quiero incentivarte a hacer lo que puedes en el local donde estás.
Que Dios te bendiga y que juntos podamos alcanzar muchas vidas para Cristo. Entender el propósito desde joven. El pastor Derren habla 4 idiomas. Nació en Estados Unidos, habla inglés. Fue a las Filipinas, aprendió un dialecto. Yo he admirado mucho a los misioneros. Esta iglesia ha llegado a ser una mega iglesia por la pasión de cada uno de nosotros. Porque entendemos que fuimos hechos no solo para ir al cielo, sino para compartir el cielo con la gente que amamos. Pero por un lado es hablar de la Biblia. Cumplir nuestra misión es hablar lo que la Biblia dice. Pero para algunos que se esconden diciendo: es que yo no he leído la Biblia, a mí me cuesta hablar de la Biblia, me cuesta memorizar. Esta segunda idea te va a ayudar. Cumples tu misión al compartir lo que Cristo ha hecho y está haciendo por ti. Si tú realmente eres cristiano, si tú no solo te cambiaste de religión, si tú no solo te cambiaste de locación, sino tuviste un encuentro con Dios, tu testimonio, tu historia es: Jesús hizo algo conmigo. Yo sé lo que hizo conmigo cuando yo tenía 11 años en 1978. Pero no estoy hablando de mí, quiero hablar de ti. Te pregunto, ¿hizo algo Cristo por ti? ¿Sentiste algo? Les voy a ayudar. ¿Sabes qué hizo Jesucristo por ti y por mí? Ese día cuando nos convertimos, por primera vez, sentimos la misericordia del perdón de nuestros pecados. Espero que esa haya sido tu historia, porque si no, no hubo arrepentimiento. Sentir el peso del pecado, entender que este peso nos conducía a la muerte eterna, y de pronto se abre el cielo y oímos la historia de Jesús muriendo por nuestros pecados. Y de pronto no solo repetimos una oración por repetirla, la estábamos repitiendo lo que decía el otro, pero en nuestro corazón nos hacía sentido esa oración: perdóname, he pecado, he fallado, te he ofendido. Cada quien sabe en dónde estaba metido. ¿Es tu historia esa de conversión? Cuéntale a las personas en la oscuridad, en el desasosiego, en la soledad que vivías, y que desde que encontraste a Jesucristo tu vida cambió. Ahora entiendes que tienes propósito, que no eres perfecto, pero te sientes perdonado, sientes que Dios te escucha, te sientes amado por Dios. Eso es lo que tienes que contar, si es que tienes algo que contar. Y sé que tienes algo que contar. Miren cómo evangelizaba Juan. Porque una cosa es que usted diga: el pastor dice, la Biblia dice, y otra cosa es que ustedes digan: yo toqué. Un testigo es alguien que estuvo en el lugar de los hechos y es un testigo ocular. Nosotros somos testigos de la bondad de Dios. Dice 1 Juan 1:1: lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, no nos lo contaron, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Incluso Tomás decía: mire, con este dedo lo metí allí en la mano horadada de Jesús. Y ellos contaron lo que vivían. Eso se trata. Verso 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, y eso os anunciamos. Eso es compartir nuestra fe. Tenemos que hablar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo. Esta semana tuvimos el privilegio con Berlín. Fuimos a celebrar a Malacatán. Está pegado a México prácticamente, pero es San Marcos, Malacatán, San Marcos. 24 años estaba cumpliendo nuestra iglesia Lluvias de Gracia y tuvimos el honor de estar ahí. Luego fuimos a San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, el viernes y ayer sábado. Y bueno, ayer regresamos a medianoche. Pero veníamos hablando en el carro con Berlín, porque en Malacatán conocimos a un joven llamado Manolo, su esposa Julia con 2 niños. Y él nos invitó a su casa. El pastor nos dijo: hay un hermano que los quiere llevar, y fuimos a comer a la casa del hermano Manolo. Y él nos comenzó a contar, pero no paraba, era una metralleta.
el pastor me dijo, seguramente le va a pedir un consejo y usted le habla al hermano. No hablé, al final oré, porque el hermano estaba tan lleno de Dios y se le llenaban sus ojos de lágrimas contándonos que él estaba muy enfermo y se iba a morir. A las 8 de la mañana le agarraba un dolor que lo tiraba al suelo y se retorcía y gritaba. Lo llevaban al hospital, lo llevaban al sanatorio. A las 5 de la tarde se le quitaba. Al otro día no tenía nada. Al otro día el mismo demonio lo agarraba, lo tiraba al suelo. Pero no quiero contarle yo el testimonio, muy breve. Invitamos a Manolo a que nos lo cuente a través de un video. ¿Quieren escuchar a Manolo? Escuchemos a Manolo. Déjame contarte esta linda historia de amor. Hace 7 años tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él sanó y salvó mi vida de una manera sobrenatural. Mi vida era un mundo oscuro de alcoholismo y adicciones, la cual estaba desesperado por querer salir y no encontraba la forma de hacerlo porque no sabía que había una salida. Sin embargo, el gran amor de Dios me atrajo unos dolores de abdomen, el cual me dio el día domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y a las 5 se me quitaba el dolor. El día lunes no tuve dolor, el día martes volví a tener el dolor, lo cual me llevaron a un sanatorio. Del sanatorio me hicieron todo tipo de exámenes y los exámenes salían bien, no estaba enfermo. Me sacaban del sanatorio y el dolor a las 5 de la tarde se iba. El día martes, el día miércoles no hubo dolor, el día jueves volvió el dolor otra vez, me volvieron a llevar con el doctor. Esta vez me hicieron una tomografía abdominal en la cual la tomografía salió completamente limpia, no estaba malo de nada. Y el día viernes, que no tenía dolor, mi suegra me invita a un ayuno, a lluvia de gracia, donde me dicen que quieren orar por mí y que Dios puede quitarme ese dolor de mi cuerpo. La verdad, cuando escuché eso, tomé la iniciativa de ir el día viernes al ayuno. El día viernes me preparo, voy con el corazón dispuesto a entregarle mi vida al Señor para que quitara ese dolor de mi cuerpo. Y de la misma manera también le agregué, ¿verdad?, que cambiara mi vida, que me quitara ese mundo oscuro de las adicciones y del alcoholismo. Ese día le entrego mi vida a Dios y ese día no había dolor porque ya sabíamos que era un día sí, un día no. La cuestión estaba el día sábado me levanto y me recuerdo que los hermanos me dijeron en el ayuno, cuando se levante, ore. Y me pongo a orar, ¿verdad?, en mi pequeña oración, me pongo a orar y quedo dormido. Cuando me levanto después de orar, eran las 11 de la mañana, lo primero que le digo a mi esposa es, amor, ¿qué hora es? Son las 11 de la mañana, me dijo. Había entendido que el poder de Dios es tan grande que no hubo doctor, no hubo ciencia que quitara ese dolor de mi cuerpo. Y Él comenzó a transformar mi vida y Él ha cambiado mi vida de una forma milagrosa. Y es por eso, por el amor a las personas y por gratitud a Dios es que hoy vengo y a todo el mundo le cuento lo que Él ha hecho en mi vida. Dios me los bendiga. Está tan lleno de Dios. Póngase de pie, por favor. Nos quedamos impresionados con Berlín, tanto que le llamamos y le dijimos, por favor, hermano Manolo, envíenos. En un video a veces uno se corta porque se siente tímido de hablar ante la cámara. Pero cuando nos contaba en la mesa de su casa, él lloraba. Él decía, Cristo me perdonó. Él nos contó hasta cuán bajo había llegado en el mundo, los pecados que había cometido. Tanto que dijo al hijo que se fuera de la mesa, porque no quería que el hijo oyera hasta dónde él había cometido pecado. Sin embargo, ahora a todo el mundo le anda contando lo que Jesús hizo con él. Uno no necesita saber mucha Biblia, uno debe saber mucha Biblia, pero para evangelizar no estoy poniendo nuestra historia por encima del poder de la Biblia. Pero yo les pregunto, ¿cuánta Biblia sabía el endemoniado de Gadara? Y Jesús le dijo, lo que yo te hice, ve a contarles a las 10 ciudades y a tu familia las grandes cosas que yo hice por ti. Y yo creo que él ni tenía que abrir la boca. Así es Manolo, era un hombre conocido en Malacatán.
Y ahora todo el mundo le anda contando que Jesucristo cambia vidas, que lo sanó, que lo libró de las adicciones, que lo libró del alcoholismo y que ahora es un mensajero de vida. Hagamos lo mismo nosotros.